Paz a vos, mis amados hermanos, les saluda su hermana Janet en Cristo desde este hermoso país, desde Colombia. Les envío un fuerte abrazo y vamos a poner este día de reposo en las manos de nuestro Señor. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque hoy te plació regalarnos otro día más de vida y queremos, Señor, cada día de nuestra existencia estar más y más, cada vez más sumergidos en tu presencia. Queremos, Señor, dirigir esta enseñanza y que esta palabra llegue a muchísimas personas en el mundo entero que necesiten una palabra de parte tuya. Te doy gracias, amado Padre, y en el nombre de tu Hijo Jesús vamos a dirigir esta hermosa enseñanza que se llama Vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Esa es la temática que se ha estado tratando durante todos estos días, amor y hermandad. Y el tema que nos atañe para este día es sé compasivo. El texto base es sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Y a qué Padre se refiere? A nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar este mandato con el fin de que el Eterno toque el corazón de cada oyente y podamos ponerle en práctica en nuestra vida. Una de las muchas características que identifican a los hijos de Dios es ser compasivos o misericordiosos con los demás. Cuando el Creador miró al ser humano que estaba completamente perdido y que no podía ni siquiera por él mismo salvarse, puso en práctica el plan de salvación. Esto habla de la misericordia que Dios tuvo con todos nosotros. Sencillamente, la compasión se trata de la empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás. Las palabras griegas y hebreas traducidas como compasión en la Biblia hablan de tener misericordia, a ser movidos o una piedad empática. Bueno, vamos a ver algunos textos muy importantes que nos vamos a aprender, y yo sé que nuestro corazón va a ser redargüido y también vamos a ser llenos de la palabra de Dios para movernos en esa compasión, en esa misericordia también hacia el otro. Nosotros como hijos de Dios no podemos encerrarnos en una cápsula y allí por siempre salvos y no miramos a nadie ni tenemos amor por nadie. No, nosotros, eso no fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Lamentaciones? Capítulo 3, versículos del 22 al 23, dice que el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, por la gracia, por su favor, podemos abrir nuestros ojos, podemos ver la luz del día, podemos respirar, podemos decir que gracias a Dios hemos pasado esta prueba de este virus, de esta pandemia que afectó al mundo entero. Por su gracia y por su misericordia, por su compasión, estoy yo hoy hablando esta enseñanza. Y qué hermoso que el amor, dice aquí que el amor del Señor nunca se acaba, no se parece en nada al amor humano, porque el amor humano es, en muchas personas, es pasajero, pero el amor de Dios nunca se acaba. Y yo quise traer unas enseñanzas acerca. Yo le oré al Señor y Dios ponía en mi corazón ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a destacar esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a nuestro Señor Jesús cómo sanó a un leproso. Un leproso, esa enfermedad es terrible porque se cae la piel y la carne se empieza a descomponer. Es una persona que
físicamente se ve monstruosa, podríamos decirlo así, y Ede es un olor terrible. En Colombia, hace muchos años, había un lugar aquí, una región específica, donde las personas que tenían lepra eran llevadas, vivían allí en este lugar. A veces los dejaban salir eventualmente a pedir, entre comillas, limosna, una ayuda por las casas, y viajaban a otros lugares, a otras regiones geográficas. Dentro de ellas estaba un sitio donde yo viví, y realmente pues era desagradable bastante ver una persona con su piel deteriorada. Me imagino que dejaban salir a los que medianamente estaban bien, ¿no? Pero vamos a ver aquí a nuestro Señor Jesucristo mirando a ese leproso. Y dice que cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Yo creo que nadie más que este hombre conocía su dolor y se arrodilló delante de nuestro Señor Jesucristo, conociendo que era el único que lo podría ayudar. Y para mí este hombre tenía fe, este leproso tenía fe. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús extendió la mano y tocó al hombre. ¿Qué hizo? Lo tocó. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Qué humildad la de nuestro Señor Jesucristo. En mi campo laboral tengo que ver tanta altivez. Yo trabajo en una empresa muy grande y hay muchos gerentes, y estas personas a veces coincidimos en la entrada por la mañana muy temprano para timbrar. Acá hay un sitio especial donde tenemos que pasar por una recepción y timbrar, y muchos de ellos pasan por el lado y yo siempre saludo, y muchos de ellos a veces ni contestan, o contestan con un murmullo y ni siquiera lo miran a uno. Pero qué hermoso la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Yo pudiera aquí escuchar un ejército de ángeles, o nosotros aplaudiendo a nuestro Señor Jesucristo, el entender que somos hijos de Dios también por adopción, que Él se movió a compasión por nosotros, y que Él nos da ese ejemplo siendo el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, venir con ese ejemplo, se despojó de su trono, se despojó a sí mismo, se hizo hombre por amor a nosotros, por compasión a nosotros. Yo creo que en la Biblia todas las historias de amor, de misericordia son lindas, pero la del Señor Jesucristo sobrepasa todas las historias, porque Él, siendo majestuoso, siendo Rey de Reyes, vino a la tierra, se entregó por nosotros, fue vituperado, escupido, murió en esa cruz de esa manera tan vil, por amor y por misericordia, por compasión por nosotros. Y vamos a retomar esta historia. Vemos a nuestro Señor Jesucristo poniendo la mano sobre este hombre, sobre este leproso, y le dice: quiero, sé limpio. Y la lepra, sí, es física, pero también muchas veces yo también puedo ver ahí en lo espiritual una lepra, a veces el corazón enfermo, a veces de los sentimientos, de las emociones, el dolor, pero vemos a un Señor que nos puede sanar, que Él extiende su amor y nos dice: quiero que seas sano, quiero que tú seas sana, quiero que tú seas sana de tu dolor, de eso que te está pasando en este instante, de esa enfermedad que tal vez estás viviendo, de esa tristeza, de esa situación económica, de ese percance con tu hijo, con tu hija, de ese percance a nivel laboral, de ese percance a nivel económico. Hoy el Señor Jesucristo quiere extender su mano sobre nuestras vidas y decirnos que Él nos ama,
que Él quiere sanarnos. Y dice, sé limpio. Y podemos colocar ahí nuestra necesidad, sé sano, porque aún Él sigue haciendo milagros en cada uno de nosotros. Damos la gloria al Señor por su ejemplo de compasión y por su amor. Y vamos a seguir viendo aquí al Señor Jesús cuando sana a Bartimeo, cuando a Él lo seguían una multitud, pero Él a la orilla del camino había allí un hombre ciego de nacimiento. Era un mendigo que usaba una capa que me imagino que lo caracterizaba como un habitante de calle, precisamente como un mendigo en este caso de dinero, ¿sí? Y él cuando escucha que nuestro Señor Jesucristo pasaba por allí, él gritaba. Él no dijo Jesús y se quedó callado. No, él gritaba a gran voz, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos los discípulos y otros le decían, cállate, cállate, no molestes más al maestro. Pero este hombre no se quedó callado. Bartimeo gritaba aún más fuerte, Jesús, Jesús, Hijo de David, hasta que logró llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando Él también se acerca con amor, lo manda a llamar y lo acercan allí. Y el Señor Jesús también lo toca y le devuelve su vista. Y Él también le pregunta, ¿qué quieres que haga? Que me devuelvas la vista. Y vemos allí en la palabra de Dios muchos casos de sanidad de nuestro Señor Jesucristo, sanando a otro ciego, a este ciego Bartimeo. Vemos allí cómo sana a esta mujer del flujo de sangre, una mujer también oprimida por esta enfermedad, que dice la palabra que más de 12 años con este flujo de sangre, y que era una mujer la llamaban inmunda en esa época, y era una mujer que no se podía acercar a nadie, una mujer que me imagino que vivía aislada de la sociedad, y aparte de todo pobre porque había perdido todo lo que tenía en médicos tratando de sanar de ese azote que tenía, ese flujo de sangre, que no se podía acercar a nadie, que era estigmatizada, rechazada por la sociedad, pero que entre en medio de esa multitud, esa mujer también reconoció que Jesús era un hombre poderoso, que era el Hijo de Dios, que Él podía sanarla, y ella mete su mano allí en medio de la multitud y toca el borde de su manto, y el Señor Jesús pregunta, ¿quién me ha sanado? ¿Quién me ha tocado? Perdón. Y los discípulos dicen, Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Sí, es porque ha salido poder de mí. Y cuando esta mujer temblorosa dice, fui yo, Señor, fui yo quien te tocó, el Señor Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mujer, tu fe te ha salvado. Qué ejemplo de amor, qué palabra tan linda, Dios. Gracias, mi Jesús, porque esto remueve nuestras entrañas del corazón, del alma, de cuánto amor tiene nuestro Jesús por nosotros. Vemos a Jesús sanando en muchos escenarios, multiplicando los panes, los peces. Vemos al Señor Jesucristo cuando resucita a la hija de Jairo. Vemos allí cuando liberta a una mujer encorvada. Y dice que un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y que estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Ustedes saben lo que es 18 años, es toda una vida. Y andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Mujer, quedas sana de tu enfermedad. Y aquí podríamos pasarnos muchas horas hablando
de todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo, sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos, trayendo libertad a los endemoniados. Vemos también cómo libertó al endemoniado gadareno. Vemos cómo resucitó al hijo de aquella viuda. Vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor cuando le enseñaba a sus discípulos, el amor cuando llamó a esos 12, el amor cuando enseñaba la palabra, porque el Señor Jesucristo vino para traer libertad a los cautivos. ¿Qué mayor ejemplo de compasión que el de nuestro Señor Jesús? Y yo quiero que por un momento tú y yo cerremos los ojos y hoy, cuando nuestro Señor Jesucristo, imaginémonos allí, vamos a ponernos en este escenario, cuando el Señor vio a esta mujer que estaba encorvada, que estaba 18 años que esta mujer estaba totalmente enferma, que tenía un demonio, pero el Señor la quiso libertar, traer libertad, y Él dice la palabra que la vio. Vemos a nuestro Señor Jesucristo allí, que también extiende su amor y su compasión, que Él quiere que nosotros seamos libres, libres de ese pasado, libres como nos enseñaba el pastor Edwin Balseca, cómo nos habló esa enseñanza tan hermosa acerca del perdón. Ese ejemplo de esta mujer Kim Puk, esta mujer que fue quemada totalmente y que hoy es una sierva del Señor, que tiene muchas cirugías estéticas para alivianar su dolor físico, pero que su alma ya fue libre del resentimiento, del dolor, y hoy es una mujer que va llevando ese mensaje de paz, de amor, de misericordia por el mundo entero, enseñando de que el amor de Dios le ayudó a ella a perdonar a los que le hicieron daño. Qué mayor ejemplo de amor, qué mayor ejemplo de misericordia, de compasión, como estamos aprendiendo en este día. Y vamos a ver también, dice la palabra en Efesios 4:32, que más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Yo también he pasado por tiempos difíciles y por personas que también me han hecho muchísimo daño, pero el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra lo que es el perdón. El perdón nos libera. El Señor Jesús quiere que nosotros, dice aquí, que perdonemos, que seamos compasivos los unos con los otros, y que así como Dios nos perdonó, nosotros también, ¿qué? Debemos perdonar. Y ya para ir terminando, vamos a ver otro ejemplo de compasión. Está en el libro de Hechos, y dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, y junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo, que en su vida era un hombre limitado, no tenía otra opción de vida. Era un mendigo que tenía que estar allí tirado en el piso. Y cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándole fijamente, le dijo: míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Y luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro
y Juan no hubieran seguido el ejemplo del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, pues este hombre nunca se hubiera levantado y tal vez hubiera muerto siendo un hombre mendigo. ¿Cuál era la esperanza de su vida? Ninguna. Esperar que llegara el día siguiente para que volvieran y lo pusieran ahí como una silla, como un tiesto. Pero era un ser humano. Y Juan y Pedro siguieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos, pudieron ser usados para que este hombre paralítico, este hombre que era un mendigo también, y él que anhelaba, pensaba, su esperanza era que le dieran una moneda, pero Dios tenía otro plan más grande con este hombre, a través de estos hombres que se dispusieron ser compasivos, ser esos instrumentos del Señor. A veces nos lamentamos tanto todos los días de nuestra propia vida que se nos olvida que somos instrumentos en las manos del Señor, somos esas vasijas de honra para ser llenos del Espíritu Santo y poder hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese mandato que Dios nos ha dado también a ti y a mí, de ir a predicar las buenas nuevas, de poner las manos sobre otros, aquí como lo hacían estos hombres, de llevar una palabra de fe, de esperanza, de orar por la sanidad, de orar por la restauración, por la restitución, por la sanidad de su cuerpo, de su alma. Y vemos aquí cómo estos dos hombres se dispusieron a ser compasivos. Y este hombre paralítico, este hombre mendigo también se levantó de la puerta de la hermosa. Y todos los que estaban allí, ¿saben qué pasó? Creyeron en ese Jesús que predicaba Pedro y Juan, que predicaban los discípulos. Cuando ven estos milagros creativos, las personas creen y dicen, yo quiero conocer ese Jesús del que tú predicas. Mira, esta persona se levantó de la silla de ruedas. Mira, esta persona que antes era una prostituta y hoy es una sierva de Dios, una mujer totalmente restaurada. Mira este hogar que antes estaba destruido y ahora es un hogar lleno de la presencia de Dios. Queremos conocer a ese Jesús cuando somos compasivos también con otros. Y para terminar, 2 Corintios del 1, versículos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos que consolar a todos los que sufren. De lo que tengo, te doy, le dijo Pedro, ¿cierto? Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que esa misma consolación, de esa misma restauración que Dios nos dio, podamos ir a llevarlas al otros. No podemos ser unos cristianos anónimos, no más. O que vamos solamente los cristianos los sábados a la iglesia y no más. Y en el resto de la semana somos anónimos, ni siquiera es en el trabajo o en el barrio o no se conocen que somos cristianos, ni siquiera. No, tú y yo somos luminarias, tú y yo somos la luz de Cristo sobre las tinieblas, tú y yo somos llamados a ser compasivos, a predicar las buenas nuevas de salvación. A eso hemos sido llamados tú y yo, a ser compasivos con aquel que lo necesita. Y viene a mi mente una historia aquí de un habitante de calle. Él fue un narcotraficante de uno de los capos más terribles que ha tenido el país, que es Pablo Escobar. Trabajó para él, pero este mundo de la droga y el vicio y el dinero en exceso, el mal dinero, ¿no?, en exceso, lo llevó a las drogas y terminó en una calle del Bronx, aquí donde hay un expendio de droga, ese lugar, la olla más terrible en Bogotá. Y allí terminó este hombre, siendo un habitante de calle, totalmente destruido. Pero él un día, lleno de hambre, hecho con harapos, se paró en la puerta de un restaurante y una familia que estaba allí
le brindó el mejor almuerzo del restaurante y le dijo 2 palabras, 3, Cristo te ama. Dice que él jamás nadie le había hecho esa palabra, nunca, pero esa familia le brindó aquel almuerzo y este hombre quedó tocado por esas palabras que le dijo esta familia y buscó allí en el centro de Bogotá una iglesia, allí muy cerca de esa olla donde él estaba destinado a la muerte, y llegó a un templo cristiano y allí, lleno del Señor, del Espíritu Santo, este hombre cayó de rodillas y dice que duró allí 6 horas, que no supo cuánto tiempo pasó, dice que aproximadamente 6 horas, liberándose. El Señor lo liberó de tantas cosas y se levantó un hombre totalmente nuevo. Hoy en día es un hombre que tiene un ministerio grande en nuestro país y va a los habitantes de calle, tiene una fundación y allí llegan muchos habitantes de calle que reciben no solamente la ayuda física, los lavan, les dan ropa, comida, sino también les predican la palabra de Dios. Qué gran ejemplo. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de la compasión. Gracias, Padre. Te hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que esta palabra llegue a muchos corazones para que sean levantados y entender que por la misericordia y la compasión del Señor, nosotros también hemos sido restaurados y podemos llevar una palabra de consolación a otros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.